José y Francisco llegaron a la tienda, traían un proyecto tan bonito que no pudimos decir que no. Era un aceite muy bueno, era un aceite excelente, era una apuesta por los aceites monovarietales, que entonces no existían como tenemos ahora y como elegimos cuando vamos hasta un supermercado ahora mismo, ¿no? Y nos apetece probar una variedad de oliva u otra, y encima tenía una presentación que ahora nos resulta familiar a todo el mundo, pero que entonces era realmente novedoso. Y mucha ilusión. Entonces nos apeteció desde el primer momento apostar por ellos y por algo que fuera nuevo, y por eso nos acompaña hoy dentro de nuestros encuentros de celebración de 90 aniversario. Así que lo primero que tengo que hacer es darte las gracias por acompañarnos. Bueno, y a ti, felicidades por Muchas 90 años, gracias. enhorabuena, felicidades y gracias por tenernos aquí, bueno, desde el principio. Es verdad que apostasteis muchísimo por nosotros. ¿Cuándo en ese momento en el que vosotros empezasteis, os disteis cuenta de que con lo que teníais en casa, ¿no? En la familia, esos viñedos, perdón, esos olivos, me va a costar, porque es el primero que hacemos de cata de aceite, esos olivos impresionantes en Jaén, y un mercado en el que había una brecha para vuestro producto, lo que vosotros habíais pensado? ¿Cómo fue ese paso? Bueno, yo creo que la brecha no la imaginábamos, yo creo que estar no estaba, pero que al final yo creo que tienes ilusión, tienes un proyecto, ves que hay una oportunidad de poder hacer un producto que realmente llegue al consumidor que está buscando gastronomía, que está buscando experiencia, que está realmente abierto. En ese momento, hace 18 años que nos conocemos, Elena, bueno, pues había un caldo de cultivo. Entonces, bueno, pues nos arriesgamos porque éramos un poco inconscientes. No pensábamos que era tan complicado porque, igual que con los vinos, que estamos hablando siempre de los vinos y los aceites, el paralelismo y las diferencias, pero al final el aceite en esa época, hace 18 años, bueno, pues una commodity, era algo que tenías en casa, que aliñabas, que pagabas, bueno, pues que tenías en la cesta de compra como la sal, el azúcar, el vinagre, o sea, no era... Con muy pocas opciones. Muy pocas opciones y muy pocas ganas, o sea, muy poca curiosidad. Y es verdad que nos arriesgamos un poco. Yo en ese momento cumplí 40 años y me comía el mundo, Elena. Claro, normal. Me comía el mundo, pensaba que todo era fácil, que todo era abrir un poco las puertas, la mirada y poder hacer un proyecto donde se integrara todo. Pues el castillo familiar, que tú bien conoces, nuestro campo, la almazara y decís, bueno, pues al final integro un poco más la cadena de valor y hago un aceite con el nombre del castillo, con Paco Hermano, que tú bien conoces, haciendo un aceite de excelencia. Esa ilusión y esa muchas veces inconsciencia que tiene la juventud, esas ganas de hacer cosas y lo hicimos. En esta tendencia mundial a lo bio, a cuidar el medio ambiente, yo sé que Castillo de Canena hace un trabajo muy especial que de hecho va mucho más allá del cuidado medioambiental tradicional o de lo bio. Castillo de Canena, como es el biodinámico este, tiene etiqueta Demeter, y eso supone un sacrificio y un ejercicio durísimo. Supone un valor añadido, Elena, supone una conciencia y que desde aquí y desde estos micrófonos y esta ventana que nos das desde Mantecarías Bravo a Castillo de Canena, decir que al final todos vamos a tener que tomar este tipo de decisión. Hay que tener cubierta vegetal, hay que abandonar pesticidas, hay que abandonar herbicidas, porque al final salen los números. Es verdad que al principio es un esfuerzo. Tener una certificación de Meter pues significa una certificación que viene un señor de fuera y te mide, o sea, y te hace bueno, pues una serie de parámetros, pero al final todo ese tipo de cosas te cambia la conciencia, te cambia la forma de entender agronómicamente tu campo y te ordena. También estamos en olivares vivos que nos permite también pues recuperar fauna, flora, animales, y luego te das cuenta de que la cubierta vegetal teniéndola, necesitas menos agua, hay menos estrés hídrico, hay menos sequía, no tienes correntías cuando llueve. Claro. Luego te das cuenta de que se crea ese ecosistema que perdimos y que al final se recupera porque el propio insecto se enfrenta a las plagas. O sea, no tienes que tener nada porque el ecosistema se protege. Cuando viene la gente a comprar aquí aceite, no se plantea comprar un aceite para freír patatas, evidentemente, pero igual abusamos demasiado de utilizarlo en crudo. Yo te quiero preguntar a ti, que tú sabes más, ¿estos aceites son solo para usar en crudo
o son fabulosos para hacer ciertas cosas con fuego también? Pues mira, yo soy partidaria de que el aceite de oliva virgen extra, como los que tenéis aquí en Mantequilla de Oro, son realmente para un uso, a ver, muy determinado, pero muy amplio. Yo a lo mejor no freiría en un perol, que en mi casa se hace las patatas a lo pobre en un perol con mucho aceite, porque al final el fuego te lo va realmente, Alterando. te lo va a planificar, o sea, Mm. hacerlo más plano, no vas a tener todos esos aromas, pero para saltear tienes unos que aquí yo he comprado muchas cosas tuyas y tú lo sabes, que hago salteadas, que pongo una trufa, que tengo no sé qué y lo salteo, que tú abres una lata de anchoas, por ejemplo, y luego hablaremos de ello, y dejas y reciclas ese aceite donde se han conservado y lo terminas con un arbequino. Entonces, al final, no es para terminar ensaladas o las tostadas de por la mañana. Nosotros siempre pensamos que el aceite de oliva virgen extra, realmente de alta gama, lo que tiene que hacer es estar siempre contigo, desde que desayunas, comidas, cenas, meriendas, primeros platos, segundos platos y postres. Aquí y en cualquier cliente que venga tuyo, que yo sé que tienes muchos clientes fuera, y que digan, en mi gastronomía y en mi país de destino, también puedo utilizar un aceite de oliva virgen extra. Si es castillo de canela, mejor, pero que el aceite de oliva virgen extra acompaña a un ceviche, a unas tortillas, acompaña a unos tartares, o sea, que al final no solamente es la ensalada a la tostada, sino que hay una gama, desde los salteados hasta los asaos, el ahumado, la harissa, Para un pescado, para un plato de salmón, sí, para un montón de cosas. Cuando abrimos una botella de aceite, ¿cuánto tiempo la podemos tener abierta antes de consumir ese aceite? ¿Y cómo la conservamos para que aguante mejor el tiempo que esté abierta? Pues es un punto realmente importante, porque al final el aceite de oliva virgen extra es un zumo, o sea, está vivo. Entonces, hay varias cosas. Nosotros luchamos contra el tiempo. No somos como las señoras guapas, como nosotras, y los buenos vinos que mejoramos con el tiempo. El aceite es otra cosa. Entonces, al final, nosotros los aceites luchamos contra el tiempo. Entonces, para luchar contra los tres enemigos, tenemos que ser un poquito cuidadosos. Primero, el oxígeno. Una vez que abres la botella, tienes 2 meses para consumirla, pero siempre tápala. O sea, cuando vas a un restaurante o vas a estar en tu casa, no dejes esa botella abierta porque se oxigena. Y el oxígeno al final a nosotros nos está oxidando. Y es un tema que hay que proteger. La segunda es el calor. Entonces, no puedes tener una botella de aceite como tenía un distribuidor que como estaba en Noruega, decía, lo puse aquí al lado del radiador para que se sintiera en España. No, por favor, que se sintiera en casa. O sea, no, el aceite no puede estar a la hora del calor porque empieza a perder, no le pasa nada. Nunca vas a tener una alerta alimentaria con aceite, pero va perdiendo nuestra cata, que es nuestra... Es un conservante. Es un conservante, es nuestra signo de identidad, la cata. Entonces el calor va deteriorando esas notas de cata. Y luego la luz. Por eso estamos en botella oscura, no porque pensemos que a lo mejor es más bonito o más feo. Bueno, la cata de los aceites tiene 2 partes importantes. La primera es el color. Nosotros estamos aquí en una cata amigable, no estamos en una cata de un concurso donde se ponen esas copas azules, esas un poco mágicas y que te impiden disfrutar del primero de los sentidos, porque nosotros utilizamos todos los sentidos, incluso hay gente que dice que utiliza los 5, pero a diferencia del vino, y vamos a contar por qué, utilizamos 4. A mí me encanta que veáis y que se vean los colores. Ahora estamos en un momento donde al final vamos perdiendo las clorofilas del principio de la cosecha, de los aceites tempranos, donde están esas verdes esmeralda, donde está ese verde amarillo, donde la fruta acaba de ser exprimida y como somos un zumo, estamos exultantes. Vamos apagándonos un poco, pero al final siempre quedan unos colores preciosos, brillantes y verdosos, aunque siempre está el oro líquido que siempre nos dicen, ¿no? Somos oro líquido y al final pues este arbequino lo está contando. Deciros que estamos catando aceites filtrados
hay dos diferencias entre un aceite en rama y un aceite filtrado. El aceite en rama es cuando hacemos ese zumo de naranja y entonces de repente pues colamos ese zumo de naranja para que se queden, bueno, pues todas las cosas que están, bueno, pues en suspensión ese zumo. Nosotros somos iguales. Cuando se hace ese zumo de aceituna, pues quedan pues restos de la piel, quedan restos de un poquito a lo mejor de hueso, algo de agua. Es verdad que en los primeros 2 meses puede ser una experiencia, esos aceites turbios, que mucha gente igual habéis visto que lo tenéis, pues no sé, que os regalan o que lo tenéis en vuestro pueblo y tal. Esos aceites son maravillosos, pero por favor, más de 2 meses no los tengáis, porque al final todo eso que es tan maravilloso en un principio, todo eso al final va deteriorando los aceites porque están dentro. Entonces, aquí estamos catando aceites filtrados, no en rama, no esos turbios, y la cata pasa como siempre, primero mirar su color, un color totalmente transparente, totalmente limpio, ese toque dorado pero un poco verdoso que todavía conserva, y lo primero que nos va a decir va a ser la nariz. Recomendación, no somos un alcohol, entonces no vamos a decir nada porque no evaporamos nada. Por eso no catemos nunca un aceite en frío. Necesitamos temperatura de cuerpo, necesitamos calentarlo. En las catas tradicionales, pues de concurso y tal, incluso hay una especie como de aparatos que calientan, pero hay que ponerlo a temperatura ambiente. Es cuando la grasa empieza a decir algo. Nadie se toma un buen jamón maravilloso, jabón no sé qué, recién sacado, somos grasa. Y al final tenemos que transmitir a través del calor. Y eso es lo primero que nos va a dar. Tenemos una copa maravillosa. Si no tenemos estas copas en casa, os recomiendo una copa de Jerez, una copa de grapa, que hace un poco de chimenea. Las paredes tienen que impregnarse, porque al final esa impregnación es lo que nos va a dar la nariz. Y este arbequino primer día, que luego contaré si me deja Elena y tengo tiempo, que es primer día de cosecha, para que entiendan un poquito por qué es esta botella roja. Es el momento. Es el momento, muchas gracias. Tiene que daros, lo primero, hierba fresca, fruto, fresco. Y lo primero que te llega es frescura. Te llega, estamos en septiembre, o sea, para nosotros estamos ya pensando en la cosecha. O sea, el arbequino se recoge ahora. Me quedan 15 días, me quedan nada. Pero todavía tengo el orgullo de decir que este arbequino sigue plantando cara, sigue contando cosas, sigue siendo un arbequino con carácter. Y os pido que busquéis, aparte de la hierba fresca, hay un poco de almendra. Es almendrado, tiene una almendra verde, un poco de esa yoza, ahora ya ha cambiado un poco a la almendra un poco más madura, y manzana. Son las catas que suele tener el arbequino y que al final va evolucionando del verde de la almendra y de la manzana verde, siempre hierba fresca, va evolucionando a lo mejor almendra un poquito más madura y a manzana roja. Nosotros normalmente bebemos y dejamos pasar el aire para que no... Pero los que no somos expertos, mejor lo probamos de otra forma. Bebemos porque que pique es bueno. O sea, el picor es bueno. Y el picor, perdón, es el sentido del tacto. O sea, no es la retronasal que te entra cuando metes aire, te viene aquí. Pero el picor es símbolo de que está vivo el aceite. Por eso no lo tragamos, nunca escupimos el aceite, porque el sentido del picor es el tacto. A los que no están acostumbrados, que yo hoy me he pegado un pequeño trago, en fin, ¿Te va a subir? Se va a subir. Hay que catarlo con algo. ¿Por qué? Porque los aceites estamos hechos para compartir. Por eso hemos puesto un poquito de pan aquí. Los aceites no somos un producto que se ve solo, que se comparte solo con una copa. No somos un vino para celebrar el cumpleaños de tu hijo o una boda o confesarte con un primo tuyo, con una copa de vino, cualquier tema. No tenemos esa parte de producto per se, pero sí somos una gran compañía para tomarlo
con un pan para tomarlo añadiendo una vinagreta, una mayonesa y un montón de recetas que hablaremos con cada una de las varietales. Entonces, yo siempre que hago una cata, y no solamente aquí, sino en los países que viajo, siempre pido que por favor tengamos pan, tenemos una patata asada, tengamos un tomate, tengamos una anchoa, tengamos algo que realmente el aceite se pueda expresar. Bueno, hemos catado el primer día de cosecha arbequino. Contaros que el primer día es un proyecto que nació hace 16 años. Aquí en Mantequerías Bravo estuvimos desde el primer momento y estuvimos con Elena, que la convencimos de forma absolutamente alucinante, porque aquello fue con, ¿te acuerdas, Elena? Con Sara Navarro. Hicimos el primer día de cosecha. En ese momento solamente había botellas blancas y botellas transparentes, y decidimos apostar por una botella de color que hiciera un poco de contraste en el lineal, y luego hablaremos del packaging, pero que sí que creo que en ese momento fue una revolución. Primer día, ¿qué significa? Significa estar todo el año esperando una cosecha y que al final venga. Entonces, al venir, lo que haces es celebrar. Y al final vamos invitando a distintas personas del mundo cultural, tanto de actores, directores de cine, cantantes, actores, cocineros no, pero Fórmula 1, bueno, en fin, hemos invitado a un montón de representantes del mundo cultural para que transmitan lo que significa estar esperando algo y al final que salga. Que es un poco lo que nosotros hacemos con primer día. Etcétera. Bueno, vamos a ir con el Reserva Familiar Picual, la joya de la corona, nuestro aceite emblemático, el que cambió un poco la percepción de los picuales para nosotros, para nuestra familia, y yo creo que un poquito también para la provincia de Jaén. Es un aceite que normalmente tiene un color esmeralda y que ahora sigue manteniendo esos colores esmeraldas, pero un poquito más apagado, un poco oro líquido, pero sigue manteniendo sus colores verdosos. Es una varietal realmente estrella en la provincia de Jaén, y se ha convertido en la estrella ya, gracias a Dios, en el mundo. Ha sido reconocido, ha sido querido y está siendo usado por las mejores cocinas y los mejores gastrónomos del mundo. Es una cata totalmente distinta, es quizá más intenso en nariz. Volvemos a calentar un poquito para que vuelva a expresarse. Volvemos a darle a impregnar esas paredes del vaso y de la copa. Y aquí vamos a notar mucho de aceituna, mucho de fruto, y también tomate y tomatera. O sea, cuando estáis por el campo, bueno, vosotros sois jovencísimos, pero yo, que soy ya del siglo pasado, no del anterior, en casa de mi abuela íbamos al campo y tocábamos la tomatera, y la planta del tomate tiene quizá más aroma que el que tiene el propio tomate. Y eso es la característica del picual. Lo mismo que con el anterior, con el arbequino, yo lo recomendaría para mayonesas, para pescados blancos, para ceviches que sean dulces, para chocolates, bueno, para esas anchoas, para muchas de conservas que necesitan un poco tener un valor añadido. El picual es el desayuno por definición. O sea, una buena tostada pide un picual. Una buena ensalada de tomate pide un picual. Un buen gazpacho pide un picual. Un buen, yo qué sé, incluso, bueno, nosotros somos muy de escabeches, ¿no? En Andalucía tenemos mucho escabeche, hay que poner un picual. Y determinados ceviches con mucha lima, con mucho limón, con mucho carácter, pues pide un picual. Es para nosotros, quizá, en los que somos del sur, lo que representa, bueno, pues lo que nos hemos vivido toda la vida. Los picuales hoy en día se han convertido quizá en la joya de la corona, y cada vez están más reconocidos, gracias a Dios. Y en cocina, que hablamos antes de freír o no freír, los picuales más maduros son, a mi criterio, los ideales para poder freír. Al contrario de lo que la gente piensa, el picual es capaz de llegar a unas temperaturas espectaculares, con lo cual el baño, que se llama el baño de aceite de la fritura, hace 2 o 3 valores añadidos muy importantes, que lo sepáis. Primero, como alcanza tal temperatura, cierra el alimento, y
y entonces hace que no se dice en Jaén enchortalar, o sea, el aceite no entra dentro de la fritura, lo hace una capa y lo sella, lo laca. Los nutrientes y los sabores no salen, con lo cual todo el sabor, ¿por qué somos tan famosos las frituras malagueñas, las frituras andaluzas? Porque se han hecho con aceite de oliva virgen extra toda la vida. Entonces, al final, si queremos esa fritura perfecta, tiene que ser con aceite de oliva. Y luego no podemos dejar de hablar, Elena, de lo saludable. Si el aceite de oliva virgen extra, pese a que se caliente, esa fritura sigue siendo todo lo mejor que podemos hacer para nuestro cuerpo. O sea, es una grasa que es necesaria para el cuerpo y aporta muchísimos valores. Por eso los picuales, tanto en crudo como en fritos, son fundamentales. Bueno, vamos a pasar, si os parece, al Royal. El Royal es, bueno, pues un poco la joyita de la corona del picual, y esto es, bueno, pues el capricho de Paco Hermano, bueno, pues que se encontró una varietal prácticamente al borde de la extinción en Jaén, que era, bueno, que daban muy pocas hectáreas y no se recogían porque es una aceituna muy complicada de recoger, era de muy tardía, es muy complicada de varear, o sea, tiene muchísimas cosas que al final hacen que se vaya abandonando por otras varietales pues, más fuertes, menos complicadas, con mucho más cosecha. Y bueno, pues decidimos, y decidió él hace, pues en el 2008, decir, bueno, pues voy a recuperar esos árboles de royales y voy a plantarlos y voy a empezar a ver qué podemos hacer con ellos. Y no sabíamos cómo era el royal de verde, royal de principio de cosecha, porque siempre se recogían prácticamente del suelo, muy maduros, en febrero, en marzo, ya con una capacidad de expresión en cata, pues la verdad que muy, muy limitada. Y bueno, pues fue un proyecto muy divertido, fue un proyecto, la verdad, que de los cuales nos sentimos, sobre todo él, muy honrado y muy contento. Y Royal es el preferido de los chefs, la varietal más demandada. Y bueno, tenemos el honor de decir que desde que empezamos con este proyecto, pues no solamente hay 8 marcas que están haciendo royales en la provincia, sino que se están plantando fuera de la provincia de Jaén, con lo cual ese pequeño lince en extinción o esa ballena que hay que recuperar, se recuperó con el royal. Tiene una cata muy característica, es una aceituna que se parece mucho a la picual, es más grande que el arbequino es muy chiquitita, incluso el árbol es más pequeño, tiene un color más verde, menos plata, más hacia abajo, los picuales y los royales tienen más porte, son más plata. Y aquí nos sorprendió muchísimo los aromas, que espero que los veáis, de alcachofa y de plátano verde. Es cuando coges una alcachofa, la pelas, nosotros en Jaén tomaba mucho que nos llamaba alcaucil. El alcaucil era el alcachofa silvestre, que cuando la ibas comiendo, incluso pues en verde, sin cocer o cocida, tiene un poco astringente, con un aroma un poquito más intenso, pero al final con muchísima frescura y con muchísimo frutado. Y luego ese plátano verde que quizá tenga más aroma cuando lo pelas, más que cuando te lo comes, ¿no? Y tiene ese plátano verde, esa hierba recién cortada y esa alcachofa, que es una cata un poco especial, pero la alcachofa se nota muchísimo a una hora, ¿no? O sea, tiene esas características que luego a la hora de hacer cosas con él, pues hemos experimentado, por ejemplo, con carpachos de alcachofa, hemos experimentado con boletus, hemos experimentado también con determinados, con guisos a lo mejor de verduras, de unas ratatouilles, unos pistos que al final, después de mucho tiempo de cocción, necesitas refrescarse con un toque de incluso las propias verduras y que te lo da el royal. El royal tiene esa capacidad de refrescar y de tener su personalidad propia y, como os decía antes, bueno, pues es el más querido por los chefs y el más demandado, y el que yo creo que Paco Hermano es su ojito derecho, Elena, yo creo que ahí lo tiene en su corazón. Vamos a seguir con la cata, vamos a seguir calentando y vamos a hablar de un tema que quizá enlace con lo que hablábamos antes, al principio aquí en la cata de materias bravo con Elena, de el compromiso que tiene Casillo Canena con la sostenibilidad, con el medio ambiente, con el cuidado de
del entorno, somos garantes de que llegue mejor de lo que recibimos a nuestros hijos en nuestros campos. Y bueno, y el biodinámico yo creo que es una buena prueba de ello. Ha sido complicado, ha sido muy complicado porque al final tienes que pasar por una serie de procesos, algunos menos esotéricos, de que mucha gente me pregunta si realmente Paco Hermano se transporta en escoba de un sitio a otro. No es tan esotérico, no es tan mágico. Al final lo que hace es recuperar bueno, unos saberes antiguos de integración de un ecosistema. Antes el hombre, el animal y la naturaleza y los árboles convivían, y el animal daba una serie de compost, una serie de valores, incluso de siega, de esparcimiento, incluso las propias abejas, de lo que es pues, la polinización. Y al final pues hemos recuperado un poquito esto que es, bueno, el hacer un biodinámico. Un biodinámico significa pues volver a hacer un poco de agronomía, de volver a experimentar lo que se siente cuando abonas con tus propias ovejas, de cuando estás recogiendo, cuando la luna está, o estás podando, cuando la luna está en un determinado momento porque la savia se ve alterada, porque muchas veces también pues los astros y el propio firmamento están afectando, pero no de forma mágica, sino de fuerzas de la naturaleza que existen y al final van haciendo que el árbol vaya reaccionando. El biodinámico tiene dos anécdotas muy cortas, porque sé que vamos mal de tiempo. Deciros bueno, que al final el árbol es hiperagradecido y la madre naturaleza más, aunque nosotros tenemos todo con cubierta vegetal, todo está en ecológico y en agricultura integrada, todo es realmente un ecosistema absolutamente equilibrado, pero cuando tratas en biodinámico, el árbol responde bueno, pues con una capacidad de dar menos frutos quizá, pero con una capacidad de cata y luego una analítica realmente excepcional desde el punto de vista saludable. La tierra te devuelve lo que le estás dando. O sea, es una experiencia impresionante. El picual que estamos catando ahora, que es un biodinámico realmente con fortaleza, pero muy noble. Ayer paseaba por esos mismos campos de biodinámico y me encantó ver cabras hispánicas, hembras con sus cabritillos, pastando en ese biodinámico lleno de brotes, lleno de frescura, que hace que al final te des cuenta que todo es un balance. Un equilibrio. Entonces, buscar aquí las mismas notas que teníamos con el picual que hemos probado primero, esa tomate, esa tomatera, esa hierba recién cortada, pero con más intensidad. Es una de ellas. Esto es un proyecto maravilloso, fruto de una noche de verano entre grandes amigos de Lustao y Paco Hermano. ¿Por qué no hacemos un aceite que sea una fusión entre los maravillosos aromas que hay en Jerez únicos y los maravillosos aromas que hay únicos también en Jaén de aceite de oliva virgen extra? No es ningún proyecto los que hacemos fruto de una noche y al día siguiente se tiene. Hemos estado 4 años con cada uno de los proyectos que sacamos. Primero no sabemos que era amontillado, creíamos que era un vino de Jerez y no sabíamos cómo era. No podemos mezclar un vino y un aceite, porque cualquier medio acuoso no va a funcionar con un aceite. No sabemos si era fino, si era oloroso, si era un Pedro Jiménez, si era un medium, si era lo que fuera, pero no sabíamos lo que era. Entonces hemos hecho pruebas. Al final, lo que nos da los aromas, lo que respeta al mundo del aceite, que somos una grasa, somos un aceite de oliva virgen extra, es una barrica. Entonces, bueno, pues empezamos a trabajar con barricas de Jerez y al final lo que vimos es que el que más transmitía y el que era capaz de respetar los arbequinos pero dar un valor añadido era el amontillado. Y bueno, tiene su determinada
tiempo, el determinado tiempo donde tiene que estar, porque llega un momento en que si lo tienes mucho tiempo empieza a primar más el amontillado y ya el arbequino se va, o en otros momentos porque es la magia y el duende de los vinos de Jerez y de lo que hay en esta fusión de vinos de Jerez y de aceites de oliva de Casillo de Canena, es que, bueno, pues a lo mejor alguna vez el arbequino se impone. Nosotros también tenemos de vez en cuando nuestro carácter. Entonces, después de muchas pruebas, pues hay una magia, hay un tiempo. Esa bota que nos regaló Gustavo está en Casillo de Canena, está en nuestra almazara, es donde reposan, porque me encanta decir que reposan y se sosiegan nuestros aceites buscando esa magia de la fusión con los aromas de Jerez. Y bueno, yo creo que los que estáis oliendo este amontillado, este arbequino Casillo de Canena en barrica de amontillado de Lustau, es incontestable. Solamente oliéndolo no hay nada más que presentar. No tengo más que decir. O sea, ¿cuánto tiempo ha estado en la barrica? 20 días. Entre 20 y 25 días en la bota. En la barrica, en la bota, que es verdad que se llama allí la bota. Porque claro, nosotros decimos barrica porque la bota, nosotros que somos andaluces, entendemos lo que es una bota, pero en otras partes de España piensan que es una bota de otra determinada. Un pellejo. Entonces, claro, es la barrica, es la bota, es el cask famoso inglés. ¿Qué hemos hecho con esto? Pues mira, fue muy divertido porque invitamos a algunos chefs, a algunos amigos, incluido vosotros, que nos dijerais qué os dice. ¿Qué le dice, por ejemplo, a Elena, este amontillado, ¿no? Un poco para saber qué hago con él, ¿no? Porque al final nosotros, como decíamos al principio, pues no nos bebemos este aceite, sino que al final acompañamos. Y tuvimos chefs que nos dijeron, mira, esto con unas almendras y con un poco de sal lo pones y es que ya no hace falta decir más. Es que esto lo pongo con una pate de perdiz, lo pongo como un foie fresco a la plancha, lo pongo con una cecina, lo voy poniendo con determinadas, con unas boletus salteados. Es verdad que te inspira. Cada día que lo pruebo, cada día que lo tomo, bueno, pues me va dando pues muchos valores añadidos. Vamos a ir ahora, me parece que al ahumado. El ahumado lo he puesto después porque bueno, porque esto también vamos creciendo en aromas. Todo lo que os cuento, no creáis que mezclamos y ponemos. Todo esto es los aromas que transmite, bueno, pues una bota o una barrica de amontillado, y esto es lo que transmite el humo de una mezcla muy mágica y muy secreta. Aquí no voy a contar nada, por mucho que yo quiera mucho, quería una boyalena, pero es secreto nuestro, de una mezcla de maderas que se ahuman, se enfría el humo mediante un sistema donde ese humo se va pasando por unos enfriadores como si fuera un alambique y al final entra en un sitio donde hay un montón de bandejas de muy pequeñas no, con muy poca superficie de aceite arbequino para que al final mayor superficie que se impregne de los aromas. Este es un aceite muy especial, fue de los primeros que empezamos a trabajar haciendo innovación. Quiero decir que esta botella me ha traído muchas cosas buenas, entre ellas porque hicimos una botella que dijimos, bueno, como nadie nos ha regalado nada, nunca nada de Tiffany, pues nos vamos a hacer un autorregalo con un color de Tiffany. A mí luego me tocó un pequeño regalo de mi marido para que no volviera a contarlo y lo sigo contando. Pero fuera de broma, fue también otra vez romper un poco el lineal, el poder daros una sorpresa, una alegría a los lineales de un sitio tan maravilloso y tan emblemático como es estar aquí. Y bueno, si lo leéis, lo que tiene... Que hablábamos del cambio de mercado, de cómo era entonces y cómo es ahora, y cuando lo trajimos, este aceite, la gente obviamente se lanzaba al color, ¿no? Tan novedoso, y decían, ¿qué es esto? Es un aceite que está ahumado con madera de roble. Madera de roble, abedul y otras cosas. El de roble. El de roble, y ahí lo dejamos. Algo de pino gallego tendrá, ¿no? Bueno, poco. Y algo de pino también de la zona de la costa almeriense. No, fuera de broma. Es verdad que lo que intentamos al final, Elena, es dar un poco de atracción, de sorpresa cuando ven nuestros aceites en el lineal. Al final lo que pretendemos es que es verdad que la excelencia es importantísima porque al final somos un producto que se va a combinar con algo, que se va bueno, a dar un valor organoléptico, pero que al final esa botella un poco distinta de color te llame la atención.
Pero entonces me preguntaban, ¿esto para qué sirve? Y sirve para muchas cosas. Pero ya no me lo preguntan. Yo creo que hemos evolucionado mucho, igual este boom gastronómico brutal, ¿no? Que ha permitido tanto programa de televisión también nos ha dado o nos ha abierto un poquito la mente, ¿no? Entonces me preguntan qué es, les explico qué es, pero nadie me dice con esto qué hago, y ya casi nadie me pregunta qué me sugieres hacer con esto, ¿no? Nosotros exploramos mucho también en casa para poder hacer recomendaciones, pero ahora ya se animan ellos a pensar en qué lo van a utilizar cuando se lo llevan. Hombre, yo creo que si no tiene mucha imaginación, doy 3 cosas. Por favor, unas patatas asadas con esto, sublimes. Una buena carne o unas verduras a la plancha, sublimes. Y aquellos que les gustan las pizzas para el domingo por la noche, con una película y tal, terminas tu pizza con unas gotas de casio de canela ahumado y al final pues te recuerda ese forno de leña o te recuerda por un poco pues ese mundo ahumado, ¿no? Es algo que realmente inspira, como tú bien dices, mucho. Yo creo que es importante que oláis, que no te lleva al mundo de los pescados, no te lleva al mundo de otros ahumados, te lleva, porque es absolutamente natural, te lleva al mundo de la leña, te lleva al mundo natural, te lleva al mundo gastronómico y nada artificial. Por último, vamos a probar y vamos a catar, bueno, pues un aceite también muy divertido. Es un aceite que nace, bueno, pues de una petición de los americanos de tener un aceite picante. Ya sabes que los americanos le ponen picante a casi todo y dice, bueno, pues a hacer un aceite un poco con un toque picante, un poco divertido. Ya habíamos estado hablando con Ángel León. Ángel pues le apetecía y le divertía mucho las mezclas de las especias del norte de África, de los limones encurtidos, de un montón de cosas. Y al final, bueno, la botella también he de decir que es muy divertida. Nos hemos divertido mucho haciendo una botella que nos recordaba, bueno, pues el ancestro mediterráneo. Un picante pues no puede ser mexicano ni puede ser tailandés. Tenemos que ser mediterráneos y nosotros somos mediterráneos, como es el aceite de oliva virgen extra, hasta la médula. Y si tenemos en el mundo del norte de África una forma de entender los picantes tan elegante, tan ancestral y tan familiar, pues decidimos hacer el harissa. El harissa, pese que ahí tengo gente alrededor que vosotros no veis, que considera que es un poco picante, para muchos clientes míos lo consideran un biberón de niño y de bebé. Yo soy de poco picante y si antes he tosido porque me tal, lo voy a catar con cierta distancia. Quiere decir que no es solo un aceite picante, es mucho más. Es un aceite que tiene, ahora verás, que te pica en la boca. Esa es la diferencia del picante del aceite que te pica en la garganta a los picantes que tienen que ver con las especias que te pican la boca, que te refresca, porque una vez pasado ese choque de me acabo de tomar algo picante, te refresca la boca, te la limpia y te permite luego empezar a ver las especias que lleva y el aceite de oliva virgen extra. ¿Con qué? Patatas revolconas. El que haga un pulpo a la brasa, por favor, hay que ponerlo. El que de repente le guste los huevos fritos con un poco de tal, el que de repente salte, bueno, pues unas setas y le quiere dar un toque divertido. Ahí está. Mi marido lo pone hasta con los torreznos, que de repente se los pone y lo refresca con ese tipo de cosas. Con unas migas. Adoro las migas, Elena, adoro las migas. Las adoro. O sea, de las cosas ¿qué quieres desayunar? Migas. O sea, ya sé que no lleva aceite de oliva virgen extra, pero es que desayuno todos los días aceite de oliva virgen extra. Esas migas, por Dios. Entonces, al final lo que pretendemos y lo que vais a encontrar aquí es una variedad de aceites que te permite que en cualquier producto gastronómico, cualquier cosa que abráis, que decidáis y que queráis hacer, tenéis una variedad de tipos de aceite de oliva virgen extra que te apoyan y que te ayudan a disfrutar de la gastronomía y sobre todo tener experiencias. Acordaros siempre que es sanísimo, gastronómicamente impecable y es, bueno, súper sostenible, por favor. Bueno, y hay que saber lo que se compra y hay que dejarse aconsejar también un poquito a veces y confiar en gente como nosotros, modestia aparte, por favor, porque hablamos mucho con vosotros y nos contáis muchos secretillos. Es verdad. Oye, ¿se puede visitar Castillo de Canena? Se puede visitar Castillo de Canena, se puede visitar el campo, se puede visitar la Almazara
estamos haciendo cada vez más proyectos de apertura para que todo el mundo que quiera pueda estar, conocer y disfrutar lo que hacemos. Sí. Fenomenal. Yo creo que merece la pena siempre, Sí. porque es un entorno increíble. No te doy las gracias otra vez, aunque te da la bienvenida agradeciéndote tu Muchas tiempo. gracias. Creo que nos has enseñado un montón. Es una maravilla poder descubrir tantos matices y tantos aromas y tantos sabores diferentes Millones de dentro gracias. del mismo producto. Os espero la semana que viene con algo diferente que os va a gustar por lo menos tanto como lo de hoy. 1.000.000 de gracias. Chao.